que hacen los políticos para llegar al poder es ofrecerle cosas a la gente que nunca van a cumplir. Pues la realidad es que el gobierno es el burocrático y él no compite. El gobierno no tiene que conseguir profit, así que no tiene una necesidad de innovar. Esta es la falacia económica más grande que tiene la gente, es que las fallas de mercado son creadas por el mercado. Mentira de la mierda. Las fallas de mercado son creadas ¿por quién? Por el gobierno. Por el gobierno. Incremento de impuestos que van a ahorcar el emprendimiento. Bienvenidos a los Emprevengers. Emprevengers. Wilber, cuéntame, ¿está el capitalismo bajo ataque? En mi opinión, el capitalismo está definitivamente bajo ataque. Y lo vemos en todos los aspectos de la vida. Lo vemos en cómo los políticos promocionan sus ideologías socialistas para llegar a oficina aquí en los Estados Unidos y también en muchos países de Europa. Lo vemos en ámbitos de políticas, la política económica que promocionan, lo que le ofrecen a la gente para llegar a la oficina. Y también los vemos en la media. ¿Estamos hablando específicamente de Occidente o Oriente? Estaba hablando específicamente de Occidente. Occidente ha sido el país que ha promocionado la libertad durante los últimos 200, 300 años y ahora se están volviendo en el país que están restringiendo la libertad de la gente. ¿Por qué razón? Hay muchas razones, yo creo que lo vamos a discutir más adelante, pero es increíble que el lugar del mundo que promocionaba estas ideologías capitalistas que han sacado más de 1 billón de personas de la pobreza extrema, están por ahora promocionando el socialismo, que es responsable de la muerte de más de 200 millones de personas en los últimos 100 años. Oye, y esto, ahora que mencionas todo eso, ¿a qué nivel afecta a la gente como común, a los individuos y a los emprendedores? Nos afecta de una manera muy drástica. Porque, número uno, si vemos cómo los políticos se comunican con las personas para llegar a la oficina, tú puedes ver un cambio de ideología. Antes era simplemente poner las reglas, asegurándose de que haya libertad y que obviamente los derechos de la persona no sean violados. Sí. Pero hoy en día vemos los políticos utilizando la máquina del gobierno, ofreciéndole cosas a la gente para llegar a la oficina, ofreciéndole casa, ofreciéndole comida, ofreciéndole cualquier cosa gratis. Dándole pescado a la gente. Dándole pescado a la gente en vez de enseñarle a pescar. Y eso es muy importante porque vemos en países, por ejemplo, socialistas. Por ejemplo, en mi país se ha adaptado más al capitalismo en los últimos 20, 30 años. Pero todavía tenemos aspectos socialistas. Y lo que hacen los políticos para llegar al poder es ofrecerle cosas a la gente que nunca van a cumplir. Y a los pobres ofrecerle comida, casa, de todas estas cosas que obviamente tú haces las calculaciones y dices, ¿de dónde demonios va a salir dinero? Porque no hay dinero suficiente para hacer todas esas cosas. Es lo mismo como lo que hacen en Estados Unidos, que algunos políticos proponen un plan que va a incrementar el gasto del gobierno por 4 trillones de dólares. ¿Dónde van a sacar el dinero si ni siquiera tienen dinero para pagar los 5 trillones que gastan ahora mismo? ¿De dónde van a sacar los otros 4 trillones? Exactamente. ¿Va a salir del cielo? No, exactamente. Entonces, es muy triste porque antes era más sobre la política económica del país en general. Ahora es ofrecerles pescado a los grupos que ellos tienen intereses, que saben que tal, si ese grupo vota por ellos, van a ganar, lo van a llevar a la oficina. Y eso es muy malo para una sociedad. Te voy a decir por qué es muy malo para una sociedad. Porque cuando tú cambias la perspectiva de la gente, que el gobierno, en vez de ser el referí, es un jugador, eso llega a restringir la libertad de la gente. Ahora viene el gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, antes el gobierno no estaba metido en muchas de las cosas personales de la vida, pero ahora está metido en seguro social, está metido en asuntos de la salud de la gente, que gastan $1 trillón en eso y son más ineficientes que cualquier otra no hay otra organización más ineficiente que el gobierno. Sí. Entonces decidimos decir esto. Vamos a quitarle el dinero a la gente, quitarle unos cuantos trillones de dólares a la gente para dárselo al gobierno, que es una organización extremadamente ineficiente. ¿Dónde está la lógica ahí? Imagínate una compañía, por ejemplo, Apple, una compañía que tiene una capitalización de 3 trillones de dólares. ¿Tú sabes cuánto gasta el gobierno de los Estados Unidos cada año? 5 trillones. Gastan un Apple y 2/3 todos los años y no se ve. ¿Tú lo ves? No. Exacto. Entonces, ¿cuál es el propósito de incrementar, seguir incrementando
los gastos del gobierno, donde ni siquiera se ve la obra que están creando, porque no se ve en ninguna parte. Sí, también es interesante lo que mencionas, porque tú dices en este caso Estados Unidos como 5 trillones, pero también se puede ver en países, por ejemplo, yo soy de Chile, tú eres de la República Dominicana, y se ve siempre el mismo tema en general. Al final, si quieren incrementar el gasto, no tenemos el financiamiento que tienen acá en Estados Unidos, pero la realidad es que en cada cosa que se mete el gobierno, es que se crea una falla de mercado, y la cosa es ineficiente y son malas. Y una de las falacias económicas más grandes que tiene la gente es que las fallas de mercado son creadas por el mercado. Mentira de la mierda. Las fallas de mercado son creadas ¿por quién? Por el Por gobierno. el gobierno. No hay falla de mercado. ¿Por qué? Porque tú tienes demanda y tienes Oferta. oferta. Entonces, si tienes demanda y tienes oferta, la demanda va a determinar la oferta, ¿cierto? Si no hay demanda acá, entonces la oferta se va a mover para donde haya demanda. Sí. Entonces, pero el gobierno viene a crear leyes y regulaciones y a subir intereses y a bajar intereses acá y a meterse a restringir la economía. Entonces, eso es lo que causa la falla de mercado. No, sí, igual lo explicaste súper bien, en verdad. Al final, la falla del mercado ocurre cuando el gobierno cree poder hacer las cosas mejor, pero la realidad es que el gobierno es el burocrático y él no compite. El gobierno no tiene que conseguir profit, así que no tiene una necesidad de innovar, así que se queda estancado. Y la realidad es que hay muchos sectores que el gobierno está financiando y si llega un par de empresas privadas con un tercio del financiamiento que tiene, ni siquiera un décimo del financiamiento que tiene el gobierno, puede hacer un mejor trabajo. Sí, no, y en muchos ámbitos. Es que darle a una persona dinero ilimitado de otra persona que no es de ellos, a ver qué va a pasar. ¿Qué ellos van a hacer con ese dinero? Lo van a utilizar de una manera inteligentemente, lo van a tirar, un millón de acá, un millón por allá. Eso es increíble. Sí, Ejemplo principal. Disculpa. Dale. Ejemplo principal. El gobierno de los Estados Unidos, este gobierno, gastó 50 billones de dólares tratando de llevarle internet a personas en lugares remotos. ¿Tú sabes a cuántas personas les llegó ese internet? A cero. 50 billones de dólares. Es un tercio de la economía de mi país. Sí. Para llevarle el internet a unas cuantas comunidades remotas. Donde una compañía privada como Starlink lo hubiese hecho, porque ya están los satélites. Lo hubiesen contratado, lo hubiese llegado por 10 veces menos el precio. Sí. Y le hubiese llegado a todo el mundo. Y ahora le está llegando, porque ellos no lo pudieron hacer. Ahora personas como Elon Musk lo llevaron de gratis, sin ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no es eficiente. El gobierno no tiene ninguna clase de restricciones sobre cómo hacer las cosas, sobre la clase de dinero que pueden gastar. Así que ellos simplemente hacen lo que ellos quieran. Eso no puede Exactamente, hacer y así. no tienen una necesidad de encontrar la forma de ser más eficientes tampoco, porque tienen un financiamiento ilimitado prácticamente. Es lo mismo que, por ejemplo, que si vamos a otro ejemplo, entre NASA y SpaceX, por ejemplo. NASA, ¿qué hizo? La tendencia del exploramiento espacial iba en decreciente. Y si no fuese por SpaceX, ¿qué sería ahora? Nada. Sí, no, NASA gastaba 2 billones de dólares por vuelo hacia la esa estación internacional espacial. Sí. SpaceX gasta 50 millones por vuelo. Es como, ¿cuánto? Es como 20 veces menos. Y los reutiliza. Y reutiliza los cohetes. Sí. Entonces, esa es la definición de eficiencia en el sector privado versus ineficiencia en el sector público, que es el gobierno. Ahí tengo una pregunta. ¿Y qué lleva realmente un país a ser exitoso? Libertad. ¿Libertad? Libertad y libertad. Como dice mi ley. ¡Que viva la libertad, carajo! Eso es lo que lleva a un país al éxito. Y no tiene que ser anarquía. Como muchas personas creen que, libertad, quieren anarquía. No es nada de eso. Es simplemente reglas y restricciones que tienen sentido. Que tú las ves y dices, bueno, ¿tú sabes qué? Mirando la sociedad, esas reglas que pusieron ahí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque protege tal vez los intereses de la sociedad, ¿cierto? Sí. Pero tenemos reglas que tú las ves y dices, pero ¿por qué demonios tenemos esas reglas? No tienen sentido. El problema de las reglas y las regulaciones es que se van poniendo Acumulando. una sobre otra sobre En otra. ningún gobierno, o al menos la mayoría de los gobiernos, yo creo que algunos gobiernos ahora lo están utilizando, tienen un departamento de
quitar restricciones. Solamente tienen departamento por encima de departamento, por encima de departamento para añadirle más restricción a la gente. Para hacerlo más pobre. ¿Tú sabes por qué? Porque es más fácil comprarle un voto a una persona pobre que comprarle un voto a una persona que no necesita del gobierno. La peor pesadilla de un político es una sociedad que no lo necesita. Porque ¿cómo va a llegar a la oficina? No le puede mentir a la gente, no le puede ofrecer pescado a la gente, no le puede ofrecer todas estas cosas que ni siquiera saben de dónde la van a sacar. No, tienen que venir con soluciones concretas a problemas que está teniendo la sociedad. Y muchos inútiles no pueden ni siquiera analizar lo que quiere la gente o lo que necesita la gente. Así que empiezan a ofrecerles pescado. Una casa para ti, una casa para tu amigo, una casa para todo el mundo. Todo el mundo lleva casa, coño. Oye, brother, ¿y cuáles son esas? Puedo ver un poco de derecha, y está bien, están bien. ¿Cuáles son tus políticos en general favoritos, tu gente? Javier Milei, Ya. Nayib Bukele. Eso es el del Salvador, ¿no? El Salvador y Argentina. Sí. ¿Por qué? Sin importar lo que digan todas estas organizaciones que promueven el asesinato de la libertad, estos políticos han hecho lo que tienen que hacer. La mayoría de los políticos andan acá besándole el culo a organizaciones internacionales que tienen mucho poder. Y eso se acabó en esos dos países. Javier Milei y Nayib Bukele le importa un coño lo que piensen las organizaciones internacionales y lo que piensen los otros gobiernos socialistas que le estaban demandando que dejara libre, por ejemplo, a Nayib Bukele, que dejara libre y que no le rompiera, no le violara los derechos a los delincuentes que tenían en ese país. 75,000 bandoleros que mataban 500 personas a la semana en ese país. Ellos querían, estos socialistas querían que lo dejaran libres. Es una ridiculez. Sí, es una ridiculez, pero cuando estaban matando a toda esa gente, esos delincuentes allí en El Salvador, ellos no decían nada. Pero cuando el gobierno empezó a meterlos todos presos, entonces ahí toditos saltaron que esa es una injusticia social. Son los votos, pobre brother. Todos esos delincuentes. Esto es increíble. Esto es increíble. Oye, una locura. Y pregunta, oye, no tenía planeado irnos para acá, pero elecciones de Estados Unidos, ¿tú cómo las ves en noviembre? ¿Qué pasa? Yo imagino que vas por Trump. Yo sé que, por ejemplo, políticos como Donald Trump tienen muchas fallas, porque, por ejemplo, Trump habla mucha mierda. De repente tú... ¿Qué forma de hablar mierda? Sí, de repente dice una cosa y digo, ¿y por qué dijo eso? Aunque por ejemplo, a veces habla cosas sobre los inmigrantes. Yo no considero que un país debería simplemente abrir sus bordes. ¿Viste esta parte que decía que están comiendo los perros? Sí. Pero yo creo que como está los Estados Unidos ahora mismo, un país que era la principal potencia del mundo, ya no lo es en términos de influencia. Uh-huh. ¿Cierto? Sí tienen la mayor influencia económica, obviamente. Claro. Pero si lo ves, hay muchos países que están aprovechando de lo que está sucediendo en este país. Y ahora más que nunca cuando se necesita un presidente con bolas. Sí. No necesitamos una carita linda que venga para ofrecerle a la gente todo lo que necesite. Y eso es el cambio de perspectiva. Los países pobres siempre tienen la perspectiva de que el gobierno va a venir a salvarlo. Los países ricos, como eran los Estados Unidos, que ahora mismo está en transición, los políticos tenían que venir con ideas concretas para llegar a la oficina. ¿Por qué? Porque no podían convencer a la gente ofreciéndoles cosas que ellos saben que no van a poder cumplir. Claro. Entonces estamos en esa transición y si no hacemos algo en este país, yo creo que vamos a tener muchos problemas. Sí, a mí yo tampoco soy o sea, me gusta Trump, pero también habla una cantidad de mierda. Quizás, yo considero que entre los dos males, el mal como peor, así que si voy por Trump. ¿Por qué? Porque la misma idea de ofrecer pescado y no enseñar a pescar a la gente, principalmente eso, y también la idea de conseguir votos, y eso es mi opinión, en base al género y a la raza, encuentro una estupidez. ¿No? Me parece que el rol del presidente es definir esas cosas. Sí, yo creo que eso es lo mismo, que el gobierno empezando a meterse en la vida personal de la gente. Si quiere elegir ser lo que quiera, tú elígelo, pero no pueden estar promocionando esas ideologías en escuelas y a nivel nacional, porque es dañino. Eso es un crimen. Sí, es literalmente. Pero no solo eso, que es también un incremento de impuestos que van a ahorcar el emprendimiento, que es algo sumamente importante. ¿Por qué? Quítale el incentivo a un emprendedor para emprender. A ver qué va a pasar. Quítale un incentivo al que crea los trabajos de este país,
que son los emprendedores. Sí. Y dicen, pero los ricos. Pero los ricos, no estoy hablando de gente que heredaron 250,000. No, No, la gente- mayoría de los emprendedores son personas que se hicieron ellos mismos. Sí. Y ahora tú me vas a decir a mí que porque ellos les fue bien, que crearon un producto que le arregla problemas a la sociedad y que saca personas de la pobreza, que conecta el mundo, entonces vamos a ponerle más restricciones y lo vamos a castigar por emprender, por hacer dinero. Eso es una estupidez. Y lo más allá es que cuando el gobierno incrementa los impuestos, el gobierno recauda menos dinero. Menos, sí. Cuando Trump cortó los impuestos, cuando él entró en el 2020, el gobierno de los Estados Unidos recaudó más dinero que ahora que el gobierno incrementó los impuestos. Claro, que hay más movimiento económico, ¿no? Sí, y hay mucho más Movimiento. pero también hay mucho más movimiento económico, pero también las personas no buscan maneras de no pagar los impuestos porque no les rompen el culo. Por ejemplo, Trump tenía un impuesto de capital de 20%. ¿Tú sabes hasta cuánto lo quiere subir Harris? 49. Entonces, cuando tú ganas $1, ellos quieren que tú le des la mitad, pero cuando tú pierdes, ¿quién te lo va a devolver? No. Cuando tú pierdes el dólar. Cuando yo pierdo en la bolsa de valores, el gobierno me da nada. Nadie, nada. Okay, pero cuando yo gano $1, tengo que darle la mitad. Sí, pues. ¿Para Sí, dónde vamos? por eso el gobierno es el peor socio que puedes tener realmente. Porque cuando te va bien, ahí está, el gobierno te apoya. Pero cuando te va mal, te deja más solo que... Sí. Y es la realidad. Tenemos que ser inteligentes. Termina con unas buenas palabras. Oh. Wilber para 2024. De No, la tenemos que República Dominicana. Tenemos que ser inteligentes cuando elegimos a las personas por las cuales votamos. Tenemos que ver por debajo de toda la mierda. Sí. Porque no, en realidad nos llevan a la mente de mierda para que no nos enfoquemos en lo que en realidad está pasando detrás de los cartones. Sí. Ideologías que en realidad son asesinas, que prohíben la libertad, que nos ponen restricciones en lo que podemos hacer como individuos, que promocionan ideologías de género y de raza que dividen a la sociedad. Dividen, sí. Que no es para unirnos, sino para dividirnos. Sí. Pero también el pensar que un candidato debería de enseñarnos cómo pescar y no simplemente darnos el pescado. Porque cuando no haya más pescado para dar, no vamos a morir de hambre. Pero cuando te enseñan a cómo pescar, puedes sobrevivir cualquier catástrofe del mundo. Así que, gracias por vernos. Aquí están los Emprevengers. Buenas palabras finales, me gustaron bien, brother. Suscríbanse, denle like. Suscríbanse y denle like. ¡Eso!